Este es Iron Man. Y estas somos nosotras. Y te preguntarás, ¿cómo llegamos aquí? ¡Hola, travelers! Esperemos que estén muy bien. Nosotras estamos muy emocionadas. Miren en dónde estamos. En Disneyland París. Pasamos este día en los dos parques de Walt Disney Studio y Disneyland París y les queremos compartir todo lo que hicimos, algunos tips para poder entrar a la mayor cantidad de atracciones posibles. Sí, estamos súper contentas de estar acá. Para nosotras es un sueño como hermanas y justo esta sede en París tiene muchas cosas especiales, así que quédense para ver el video y van a ver todo. Pues no esperemos más y acompáñanos a esta aventura. Disney París, 2 parques en un día. ¿Se puede disfrutar así? Travelers, vamos a enseñarles cómo vamos a irnos hacia Disney. Primero tienen que conseguir su tarjeta Navigo. También puede tener una app. Nosotras nos gusta más la tarjeta, que tiene un costo de 2 euros. La ponemos en la terminal. Vas a poner español, el idioma que quieras. Va a ser billetes. Y vamos a elegir el de Metro Tren. No el de bus tranvía, Metro Tren. Tarifa completa por saber sus precios. Y en este caso vamos a comprar 2, que es el ida y el regreso. Vean, tiene un costo de 2.50 cada boleto, por ende son 5 euros. Ya vamos a tener con nuestra tarjeta. También se puede pagar con unidades. Está cargando. Y billetes. Cargando. Y ya, listos, ahora irnos. Vamos a tomar el metro, transbordar en Ópera y agarrar el tren. Nosotras, como lo estamos quedando muy cerca de la torre, estamos en el metro de École Militaire, en la escuela militar, y nos vamos a bajar en Ópera. Y en Ópera tomamos el tren. Entonces van a ser 2 viajes ahorita, 1, 2 y 2 viajes de regreso. O sea, con 10 euros vas y vienes a Disney. 2 a los 9. Digo, eso es algo nuevo. Entonces, es genial. Sí, porque antes sí salía como 10 euros, una persona solo la ida. Entonces ahora bastante bien. Creo que ya está llegando. Bueno, no está lleno Pino Suárez, entonces... Sí, es que ya se empieza la escuela. En el metro llegamos a la estación Ópera, donde bajamos y transbordamos al tren RER A. Qué cool. Oigan, es que la música nos mata, ¿eh? Sí, no, brutal, brutal. Nosotras, nuestro plan es ir primero a Walt Studios, entrar a los estudios, estar ahí porque ese parque cierra antes. Ya lo estoy viendo. Sí, y de ahí ya ir a Disney. Nosotras compramos el ticket Park to Park para visitar los 2 parques en un día. L'aventure totale Tour de Remy. Vamos a sentarnos un segundo a ver el mapa, a hacer la ruta. Y ese es un buen tip, traveler. Siempre agarrar un mapa y hacer una ruta. Y ya de ahí van sobre esa. Vean el mapa. Este es el de Disney Studios. Y este es el de Disneyland. Este está mucho más grande el de Disneyland. Sí. Ven, están todos los... Está el Pato Donald.
Walt Disney Studios está dividido en 4 zonas: Front Lot, World Premiere Plaza, Worlds of Pixar, Marvel Avengers Campus, y se visitan en cualquier orden. Nosotras calificaremos todos los juegos en nivel de magia, comodidad, qué tanto vale la espera, cuánto gritamos y su intensidad. Ahora sí, comencemos este recorrido en la Tower of Terror. Decidimos entrar a la Tower of Terror porque son 10 minutos de espera y para estos juegos usualmente son horas al esperar. No hay fin, no hay nadie. Nadie. ¡Qué miedo! You're moving into a land of both shadow and substance. No me acordaba que fueran tantas veces. Yo tampoco. O sea, como subía y bajaba y fue como sube, baja, sube. Ahí está Ant-Man. No, yo me voy a llorar. Son 5 minutos de espera. Antes, hace unos años, este era el Rock and Roll Roller Coaster. Creo que ya no hay en los parques, o tal vez con ese nombre. Yo creo que debe ser la misma estructura. Maintenant, balance la source dans mes répulseurs. Repulsors augmented. ¡Fue increíble! Sí me dolió bonita la cabeza, Billy. Aparte no podías levantar los brazos. Me acuerdo que me pasó lo mismo la primera vez, que era... Va siguiendo Capitán Marvel hacia alrededor del espacio y escuchando a Tony Stark. Bueno, pero sí hablando en francés. Está súper chistoso, o que es como... No te entiendo nada, Tony, pero vamos. Oye, Tony, yo siempre te había escuchado en inglés y en español. El Training Center es un meet and greet, o sea, vas a poder conocer a los personajes de Marvel. Es gratis, solo tienes que hacer la reservación en la aplicación. No te vamos a entrar porque estamos yendo a los juegos un poquito más pesados. Oigan, pero se ve que está padre, ¿eh? Sí, mucha gente entrando. Sí, no dudo que los personajes traen unos outfits, todo. Miren, chavales, la entrada está en 40 minutos para normal. En Single Rider está 10 minutos. Vamos a entrar a Single Riders. Sí, o sea, si son 10 minutos, Les conviene para ir a otro. sí, porque al final, por ejemplo, ya nos fuimos a 2 juegos juntas y no es como que tanta la diferencia. O sea, sí, al final estás como, sí, al final está algo. Entonces, vale la pena por si quieres visitar muchos juegos y más rápido. Hagan esto cuando sean 1 o 2 personas. Si son 5 o 7, sí, la verdad, single rider, sé que aprovechar la oportunidad para quienes iban 5. Sí. Sí, porque ya estamos terminando el Marvel Avengers Campus. En web podrás disparar telarañas como Spider-Man en un juego 3D y durante el camino conocerás a Peter Parker, aunque con un acento distinto. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès. Fancy. Aquí también es un lugar ideal para comprar todo de Marvel, incluso comer en el restaurante de Ant-Man, PYM Kitchen. Estamos en la zona de Francia y aquí ya es
Nos encantó, nos encantó. Tiene que venir sí o sí. La aventura de Remy es un juego en 4D a bordo de un ratamóvil donde visitas escenas de la película en una persecución por una cocina gigante. Me encantó. Está súper cute. Y aparte sí te emerge un poco. O sea, las pantallas son enormes. Te le echan agua y calorcito. Ay, miren. Este es el bistro de Xiaomi, el bistro que abren después de que cierran Gusto. Ya atrás se ve el anuncio de Gusto, que no se ve mucho desde acá. Pero sí puedes entrar, sí puedes comer. Sé que sí necesitas reservación, pero les vamos a dejar aquí de ahí, pues así. La zona de Toy Story. Welcome, ahí dice. Nice. Vamos a ver si nos podemos subir al de Hot Wheels. Para cargar tus cachecitos. Travelers, ya terminamos de hacer todo lo que queríamos aquí en Walt Disney Studios, que fueron pues las principales atracciones. Pues estar aquí muchísimo tiempo, que solo no nos subimos al de las tortugas, porque la fila estaba de hora y media, entonces pues decidimos mejor pasar a lo demás y ver otras que estuvieron también increíbles. Sí, la verdad me encantó todo lo de los Avengers, la Tower of Terror, o la Ratatouille, que es como lo más importante. En la aplicación de Disney puedes ver los horarios de show, los encuentros con Mickey, y hay unos shows muy especiales que tienen un costo extra. Nosotras, ya saben, trajimos comida, que puedes traer tu comida si la tienes bien guardada, o sea, bien cerrada, pero también hay varios restaurantes. Entonces, nosotros queríamos hacer eso, ya es mediodía, ya son la 1 de la tarde, entonces nos vamos ahora a Disneyland. Travelers, estamos saliendo de Walt Disney Studios. Increíble. Ay. Mira, es que es como un sueño de si teníamos de chiquitas, ¿no? De años, años y años y años. Es increíble. Ya pasamos, Travelers. Ya estamos en Disneyland París. El Emporio, como el hotel en Veracruz. No puedo creer. I Am Traveling, el canal donde ves a dos hermanas llorar por todo. Cada actividad que hacen. Y me gusta ese café. El bichito azul. Disneyland París está dividido en 5 zonas. Main Street USA, donde están las tiendas principales, Frontierland, Adventureland, Fantasyland y Discoveryland. Nosotras comenzamos en Adventureland. Vamos en dirección correcta, ya se escucha la música de pirata. Travelers, estamos en la fila de Piratas del Caribe, no se ve nada. Pero ya escuchamos el agua, así que estamos cerca de los barcos. Pirates of the Caribbean es el recorrido en agua y en la oscuridad con pequeñas caídas que inspiró a las películas. Aquí verás animatrónicos y música que te muestra cómo es la vida de pirata.
big out, make how to shout out. Me encantó. Sí, la verdad, está todo oscurísimo, pero los animatrónicos me gustaron. Sí. Y tiene dos caíditas que sí haces... Yo vi a un señor enfrente de mí y le agarré la playera casi intentando agarrar el tubo. Porque como no te ponen cinturón, piensas que va a estar muy tranqui. Y no. Y obviamente no es como que, caída de 1000 metros. Pero sí sientes un... Y si te agarras del tubo. Muy, muy buena. No decepciona. Y vimos a Jack Sparrow 2 veces. ¿Ustedes también lo han visto la primera vez? Bueno, estamos entrando a Adventure Island. Wow, los barcos están increíbles. Inclusive la Adventure Island es gigante. La mansión embrujada de París es diferente al resto. Te subes a carritos fantasmales al recorrido y sigues la historia de una novia que sufre por amor y su familia. Cuando vine se descompuso y tuve que caminar en juegos. Pude ver los mecanismos de... Aparte, ¿cuánto tiempo te quedaste parada? Nos quedamos atrás con 15 minutos. Qué miedo. Aparte, sí hay videos de conspiración de que sí aparecen fantasmas por aquí. Aquí en el Tower of Terror. Pasas por misteriosos salones, personajes y hasta un cementerio. Estamos saliendo del Phantom House. Muy bonita, la verdad. Ese cómo te rodea y sí. Hay un par de cosas que sí, sí sale de la nada. Porque como que todo el mundo siento que está esperando a ver qué pasa. Entonces el ambiente está tenso. Sí, nadie habla. Todo está súper oscuro. Sí. Está padrísimo. Y sí está tranquilo, o sea, no hay caídas. No, para nada. Y creo que también si es una persona usuaria de silla de ruedas, tú también puedes entrar. Está padrísimo, me encantó. Ahora vamos a ver qué vamos a ir a Space Mountain. Bueno, no es Space Mountain, pero a la de Star Wars. Entonces vamos a ver cómo irnos. ¿Nos está salvando la aplicación? Sí, la aplicación está buenísima. Porque te dice cuánto tiempo de espera hay en la fila. Por ejemplo, el de Piratas del Caribe nos hicimos 10 minutos. El fantasma, nos hicimos 10 minutos. Entonces vimos que está media hora, ¿no? Desde El Star Wars está media hora, entonces vamos a llegar como en 5. No, como en 7 y vamos a estar media hora ahí, entonces vamos a aprovechar, yo creo que a comer. Sí, porque no hemos comido. Buenísima la aplicación. De hecho, nosotras ayer la bajamos hasta hoy, pero si la bajan antes pueden reservar, pero se atasca, así que aguas. Miren, es Timón y Pumba, el lorito de Up y la serpiente de Libro de la Selva. Y vamos para allá. No corran, sean precavidos. Space Metal Time. Quiero ver Stormtroopers. Sacamos de la bolsita nuestro kit. Cada quien tiene 2 de estos. Cada uno nos costó 3. Nos costó 3 Estamos aquí esperando en la fila. Entrance for Space Traveler. ¿Eres un Space Traveler? Claro que sí. Hoy somos Space Travelers. Estamos listas para ir al espacio. Contáctenos. Tuvieron que evacuar el juego. Entonces ahorita vamos a ver a dónde vamos a ir porque ya llevábamos como 20 minutos esperando. En esta zona también podrás entrar a Star Tours, donde te subes a un Starpeeder 100 y visitas la galaxia guiada por C-3PO y R2-D2. Ahí están los de It's a Trap. Este simulador 3D es aleatorio y te podrá tocar visitar Tatooine, Hoth y ver personajes como Kylo Ren o Ahsoka. Sí, me encantó ella. Fuimos al espacio y ya regresamos. Madre señor Carter. Se encantó. Mira, Yoda.
La tienda de este juego es de las más grandes para los fans de Star Wars. Aquí podrás encontrar de todo. En esta zona Frontierland también hay un teatro y zonas de descanso para los días de calor o mucho frío. Revisamos la aplicación y volvieron a abrir el juego de Hyperspace, así que decidimos volver a intentarlo. Rastros del pasado. Sí, se venía pero está remodelando este juego. En Italia todavía digo, mexican de... Sí. Estamos en el primer... Miren, apenas están empezando a brandear. Acabamos de salir de la Hyperspace. Está buenísima. Está muy bueno, aparte nos tocó hasta adelante. Sí, te he enseñado todo el view así. Está haciendo que lo disfrutamos más que la que está en Walt Disney Studios, porque en la de Walt Disney como que hay mucha información y como que no le entienden nada más vas como... Así que está pasando y ahí sí tiene caíditas. Y este no, entonces estás como que disfrutando más de la oscuridad. Y está más oscuro, siento yo. Sí, está más oscuro. Sí llegó un punto donde dije, ¿y Ahora ahora qué? también dije que nadie venga y nos estrelle o algo así. Lo único que no me gustó de esta es que frena durísimo. Sí, o sea, frena de que- el freno sí está bien hecho lo estos porque sí está más a buscar, o sea, está como bien. Solo como tip, o sea, cuando te dicen baje el de seguridad, no lo bajen tanto porque como que lo bajas mucho y luego ya no se sube. Entonces bájenlo hasta donde ya sientan. O sea, que se sienta a su cuerpo, pero no apachurrado, porque si no en esto como que les Ajá. apachurra aún más. Ay, Pero no. vamos ahorita a intentar entrar ahora a la Thunder. Y según yo, este es como nuestro to-do de Sí. aquí. Y en 1 hora empieza el show. Sí, así En que... 1 hora, está perfecto. Está perfecto, corre. Ya hay gente en la Main Street, que es la calle principal, sentada y formándose. Hasta vimos gente que puso sudaderas en el piso, playas, como para apartar lugar. Que la verdad a mí no me gusta eso, o sea, el que no aparten lugar. O sea, si llegas temprano, fórmate, si no... Sí, pero apartar lugar. Sí, y nosotras no vamos a... Apartar, o sea, nosotros vamos a llegar a ver qué vemos. Sí, Afortunadamente ya hemos visto otros. y también porque otro tip, si ustedes quieren ver el show, lleguen 1 hora antes, porque ya 1 hora antes ya hay gente sentada. Pero si quieren hacer como nosotras, como mucha gente va a ir a ver el show, los juegos más llenos, Se vacían. exacto. Entonces ahorita vamos a ir, de hecho, a un juego que todo el tiempo ha dicho como más de 1 hora, y ahorita está en 40 minutos. Sí. Entonces, vamos a darle. ¡Qué emoción! Maxi. Ahí está. La gente se ve extasiada. Sí, ¿eh? De que salen así de... Es que aparte es de madera. Yo me imagino que es como la medusa en Six Flags. Entonces en esta sí tenemos que cuidar el cuello. Sí. Big Thunder Mountain es la legendaria montaña rusa familiar que se inauguró en 1992 y que normalmente es uno de los juegos con más fila de espera. Aquí tendrás un viaje desenfrenado por una mina de oro embrujada en un recorrido bastante encantador. Travelers, miren aquí nos encontramos, Miguel. A Miguel, ¿qué está? El restaurante de la Casa de Coco. Sí, que estamos viendo que toda esta zona la verdad no se ve nada mexicana, pero está un poco improvisado la verdad, pero se ve muy bonito. Vamos a ver a ver si vamos a Coco. No pudimos entrar, pero tenemos que llegar al desfile. Entonces, iremos al desfile.
Travelers, ya terminamos el show, al final sí lo vimos todo. Sí nos dio tiempo y encontramos creo que un buen spot. Creo que un buen tip es eso, irse al final. Tal vez no lo ves con vista al castillo, pero al final creo que los ves más cerca. Sí, está íntimo. Vamos a ver si nuestro boleto sí podemos entrar y salir, porque queremos ver si podemos meternos a la montaña rusa que no pudimos en Walt Disney Studios. Tenemos tiempo, entonces yo creo que ese, tal vez algún show y ya el show final. Ha sido un día increíble. Finalmente llegamos a la atracción más llena de los parques. En esta montaña rusa giratoria viajarás en un caparazón de tortuga por la gran barrera coral que cruza por zonas de tiburones y la corriente australiana. Este juego que es el de Crash Coaster, que siempre se llena, tiene un juego en la página web. Te puedes conectar a internet si es gratis. Entras a Crash Coaster Day. Oigan, y otra cosa importante es que tiene muy buen internet y se ve. Está más sorprendida. Gracias a esa puto fatal la aplicación. Así que, buen internet. Salimos donde está muy bueno. Está padre que sales un ratito. Oigan, Travelers, ya es la segunda vez que entramos a Disneyland y estamos en shock. Esto de entrar y salir sí está súper padre. Sí, porque nosotros ya dijimos de que ya no íbamos a entrar al de las tortugas porque era mucha fila y queríamos hacerlos de acá. Como terminamos los de acá porque hicimos como un buen plan y teníamos tiempo de cruzar, pues vamos a la tortuga. Iba a regresar y venir y, o sea, ¿no? Sí, súper cool, la verdad. Y traer tu comida también está genial porque te permite comer mientras haces fila. Entonces, el objetivo es subirte a todo. Ajá. Ese es un buen tip. Sí, tráete tu sándwich, tu torta, lo que sea. Tu kit, tu carnita en topper y comes. Está increíble. Antes del show final, decidimos recorrer las tiendas. Sí me acuerdo que llevé plumas, ya sé. Tiene estos muy grandes, ¿no? Es cuica. Huele rico, Lotson. De Vietnam. Es súper creepy. Tonight, you are invited on a journey of wonder and discovery. But every once in a while, magic finds us. Estamos llorando. Así les dejaremos el video. Muchas gracias. Dame like, comenten y gracias por acompañarnos a cumplir este sueño. Los queremos mucho. Por favor, coméntenos que nos encanta leerles. Sí. Y nos vemos en la próxima aventura.